Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Belinda Marilena Rodríguez Álvarez y vamos a iniciar con la segunda sesión del tema relacionado con los contratos civiles y los principios de derecho. Vamos a pasar a nuestra primera diapositiva. El derecho, sus fuentes y ramas. El concepto de derecho vamos a estudiarlo cuando va a surgir, cómo se va a entender las fuentes de derecho, de dónde va a surgir la costumbre, la ley, la jurisprudencia, las ramas en que se divide el derecho objetivo como público, privado y social. El objetivo particular de este tema es que se habrá comprendido el concepto de derecho, se identificará sus fuentes y se distinguirá cada una de sus ramas. Y el objetivo específico, al término de la sesión, se conocerán las fuentes de derecho y la utilidad de sus ramas en la vida profesional. Vamos a iniciar. El concepto de derecho. Los juristas mexicanos han entrado en conflicto para poder decidir qué es el derecho, a qué realmente se le tiene que llamar derecho. Si hay un derecho objetivo, si hay un derecho subjetivo, si este derecho al que nosotros conocemos como reglas o normas es el correcto para interpretarse por la ley. Y se han escrito libros y libros acerca de definir qué es el derecho. Directum, recto, no todo lo derecho se aplica bien, o lo que se aplica no corresponde al derecho, en fin. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que el derecho es tan antiguo como antigua es la sociedad. Solo que ahora, por llamarlo de alguna manera en tiempos modernos, se ha acostumbrado a que se coaligue en un grupo de normas jurídicas. Y estas normas jurídicas van a dar origen al derecho. Entonces, ¿lo que existía con anterioridad era considerado derecho o no era considerado derecho? Esto meramente es un tópico doctrinario. Los juristas les gusta saber si efectivamente van a dar respuesta a todas las interrogantes que pudiesen surgir con respecto al surgimiento del derecho. El derecho que podremos hoy decir como ese conjunto de normas jurídicas que van a regular la vida de uno o varios individuos en la sociedad, puede ser que en algún otro tiempo solamente atendiera que regularan aquellos hombres que eran considerados libres y no esclavos, o que únicamente regulara a determinado grupo social, a gente que fuera puesta por la mano de Dios, aquellos reyes en aquellos reinos en donde se solía decir que un rey gobernaba porque era puesto por Dios y todo lo que viniese de él eran las normas jurídicas divinas que se tenían que cumplir y si no, los mataban. Ha ido evolucionando. El derecho, desde ser ese conjunto de normas jurídicas que alguna vez se practicaron en algún tiempo determinado, ha evolucionado. Ahora, cada grupo social puede interpretar el derecho de la mejor manera. Quizás los abogados digamos, bueno, el conjunto de normas jurídicas impero-atributivas que van a regular la vida de uno o varios individuos, entendiéndose a estas como unas personas físicas o morales, dentro de una sociedad determinada, reconocida por un Estado de Derecho. Muy complicado. Si en cambio decimos que el derecho es ese conjunto de normas que va a regular la vida de una o varias personas en una sociedad, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la intención no es en el derecho que entremos al estudio de doctrina y doctrina y doctrina, que en la práctica profesional no nos va a servir. Vamos a ver algunas de las definiciones que se mencionan en la diapositiva. De latín directum, lo que está conforme a la ley o a la regla o a la norma. Nosotros vimos en la sesión pasada que existen normas jurídicas, normas morales, religiosas, convencionalismos sociales. Estas normas pueden adquirir el carácter de ley, pueden adquirirlo. Y el cumplimiento podría formar derecho,
Lo que hoy simplemente es la intención de algún grupo de legisladores puede ser en el futuro el derecho que rija a nuestros hijos o nietos. Años atrás no se pensaba que se permitiría alguna ley en algún país del mundo que permitiera el aborto. De hecho, si se abortaban, las mujeres eran condenadas, las mujeres quizás lapidadas. Ahora no es así. En varios países del mundo se puede abortar a un producto de la concepción hasta las 12 semanas. Y bueno, esa idea surgió de un grupo determinado, pero no solamente en nuestro país. Esa idea va fraguándose por el sentir social, como va evolucionando. En algunos otros países, quizás las normas que nosotros tengamos, pues sean anormales, no estén de acuerdo con sus principios, no estén de acuerdo con su moral, no estén de acuerdo con sus cánones sociales. Y eso va a traer conflicto. En México, afortunadamente, las mujeres no tenemos que utilizar ningún manto para cubrirnos y salir a la calle. En algunos otros países es obligatorio. Y de no hacerlo salir acompañada de un varón, tendrían problemas, hasta la muerte. Así es el derecho. Depende de la sociedad. Hay acontecimientos sociales que van a determinar también qué es el derecho. No es el derecho el que hoy se practica, el que en algún momento se tuvo como algún sueño un revolucionario. No es el derecho que se practica el día de hoy que el que se practicaba con nuestros abuelos. La mayoría de edad se ha modificado. Anteriormente, a los 21 años se adquiría la mayoría de edad. Hoy, a los 18. Y existe la intención de algunos legisladores de cambiarla y reducirla a 16 años, porque ese tendría entonces la capacidad. Esos actos se van moldeando al paso del tiempo. La sociedad evoluciona y evoluciona de tal manera que al ser el derecho una disciplina meramente social, se tiene que ir adecuando. Si no queda como letra muerta, si no entenderíamos entonces como un derecho positivo, es decir, un derecho que se encuentra ahí, pero que no es vigente, no tiene aplicabilidad en ninguna parte, simplemente formó parte en algún momento de un grupo social determinado. Y esto sucedió en Roma. Resulta que Roma se divide, Roma de Oriente, Roma de Occidente. Y Roma de Oriente se dedicaba a hacer determinadas actividades que para el resto de los romanos no eran buenas. El circo romano, las fiestas para algunas deidades como el dios Baco y algunas otras actividades para que, pues de esa manera, se mantuviera al pueblo bien. Pan y circo. De ahí viene ese conocido adagio, pan y circo. Entonces empezó el derecho a perder. Después de que Roma había sido la madre del derecho, esa tierra donde había surgido grandes juristas, simple y sencillamente se perdió. Y hubo un hombre que le interesó recopilar esa parte del derecho. Vamos a recopilar esas normas jurídicas, vamos a recopilar esas leyes, esas disposiciones que en su momento sirvieron como base e hicieron resplandecer nuestra nación. Justiniano. Entonces se encomendó a un grupo de personas, de juristas, de estudiosos, para que hicieran una recopilación de todo lo que se había perdido. ¿Y qué hacía entonces? Bueno, como estaba dividida Roma en Oriente y Occidente, Justiniano obviamente estaba en Occidente. De tal manera que ordenó que se hiciera la búsqueda de todo aquello que surgiera como una norma. De ahí, lo más nuevo en cuanto a derecho, las novelas. Aquellas disposiciones jurídicas que le daban forma al Estado o la organización del Estado, las institutas. Y lo que era fundamental o sustancial
para que existiera como conceptos doctrinarios o filosóficos del derecho, entre otros, el digesto. De ahí que se hiciera una recopilación y lo que ahora nosotros conocemos como esa fuente del derecho o lo que nosotros tenemos en América como derecho es debido a ese hombre, a esa recopilación que hizo ese hombre en estos libros y que fueron pasando a los años, a las décadas, a las generaciones venideras, a los países, a los continentes y que ahora nosotros hayamos tomado. No es nuevo señalar que en nuestra legislación el derecho se tenga que estudiar mucho tiempo para poder determinar únicamente su concepto, porque en el derecho, como es una disciplina social, interviene la ética, la filosofía, interviene la etimología, de tal manera que hay que estudiarlo desde varios puntos de vista y cada filósofo y cada pensador tiene su punto de vista. Los mercadólogos también tienen sus puntos de vista y es importante saber qué entendemos por derecho y cómo lo vamos a ocupar. Vamos a leer otra de los conceptos y definiciones de derecho. En nuestra diapositiva en la parte inferior se señala, es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Vamos a analizarla. Sistema racional de normas. Quiere decir que las personas que las llevan a cabo con raciocinio. Y cuando yo veo una imagen, no solamente del Congreso de un país que conocemos, en donde los legisladores se empiezan a golpear, se empiezan a aventar las cosas, unos encima del otro, me pongo a pensar en esta definición. ¿Ese sistema será racional? ¿Así razonan los legisladores en varios congresos del mundo? En fin. Racional de normas sociales de conducta. Quiere decir que no deja única y exclusivamente como un conjunto de leyes. No nos dice, es un conjunto de leyes. Normas sociales. Ya vimos nosotros a qué se refieren las normas. Es un concepto mucho más amplio que una ley. Recordemos que la ley es el resultado del proceso legislativo. Entonces la norma, por ende, atenderá a aquellas conductas que se realizan en un grupo social y que son declaradas obligatorias por la autoridad. Ya vimos nosotros que una de las características de la norma jurídica es que sea coercible y que haya una coerción, valga la redundancia, para poder llevarla a cabo, quiera o no. Quiera o no, tengo que dar cumplimiento a ella, me guste o no. Por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos y de la realidad histórica. Surge un problema y se le da solución. ¿Se le dará solución realmente con el derecho a todos los problemas que surgen en la sociedad? ¿O simple y sencillamente suena bien esta definición para los doctrinarios? Así como en este momento estamos haciendo hipotéticos con respecto a esta definición, de igual manera se hacen hipotéticos con todas y cada una de las definiciones del derecho. Es complicado, porque nuestro punto de vista puede ser muy distinto al de otra persona. Si da soluciones a los problemas que surgen, ¿por qué existe una crisis económica en el mundo? Si hay soluciones a los problemas que existen, ¿por qué existe una desigualdad? ¿Por qué hay grupos raciales que se matan entre sí? Da soluciones a un grupo, ¿no? ¿Soluciona? ¿O soluciona para un determinado grupo de personas, lugar o espacio? No es tan complejo. Se va evolucionando. Quizás no con la misma celeridad que evoluciona el cambio social. O sea, el acontecimiento, la sociedad evoluciona. Y el derecho algunas veces va atrás. Pero no sucedió así con nuestra Constitución mexicana.
Con nuestra Constitución mexicana se tuvo una visión más amplia, una visión que hasta nuestros días se ha conservado. Nuestra Constitución ha tenido reformas, pero no ha sido abrogada. No es una Constitución que ahora ya no tenga validez alguna, lo que en algunos países ha sucedido. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente nuestra Constitución está bien hecha. Tuvo un objetivo más allá. Innovó. Quizás haya sido una norma jurídica que el resto de las personas hayan dicho, pero ¿cómo que el hombre y la mujer igual ante la ley? No, la mujer no tiene que ser igual ante la ley, mucho menos con el hombre es el hombre. O los niños, derecho a la educación primaria, a la secundaria. ¿Cómo que van a tener derecho ahora? Es imposible. Pues sí. Mientras en algunos otros países se llevó a cabo mediante la costumbre o se va actualizando con casos específicos, en México no sucedió así. En México se tuvo esa visión desde un inicio. Entonces, como podemos ver, existen diferentes opiniones con respecto al derecho. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Las fuentes del derecho. ¿De dónde va a surgir el derecho? ¿Por qué necesitamos saberlo? Necesitamos saberlo porque de esa manera nosotros vamos a conocer hacia dónde va proyectado. Si nosotros no conocemos hacia dónde se proyecta esa legislación, esa norma jurídica, ese conjunto de normas, imposible vamos a poder entenderlas. ¿Qué es una fuente? Ok, fuente significa de donde fluye algo. Emana, de donde brota y donde puede brotar conocimiento. El derecho existe en diferentes tipos. Las reales, las históricas y las formales. Las formales le dan forma. Las históricas es lo que aconteció en algún momento y como señalamos hace unos momentos, tuvo vigencia. Y al tener vigencia, ¿qué es lo que pasó? Dejó de ser simplemente una norma que se aplicaba. Las reales atienden a los acontecimientos que hoy están sucediendo en nuestro país, acontecimientos que no vivíamos antes, acontecimientos que van de la mano con problemas políticos, con enfermedades, con una crisis económica, con el deseo de ser un mejor empresario, con una competitividad mejor. A eso se le llama una fuente real. Existe, es palpable, sucede. Una fuente real podría ser en el ámbito deportivo futbolístico, el que cada vez que nuestro país gane, se vaya a algún monumento a celebrar. Y bueno, eso es real, sucede y no está prohibido por la ley. Y así sucesivamente. Vamos a entrar al estudio de una de ellas. Las fuentes reales, factores económicos, políticos y sociales que sellan el contenido de las normas mexicanas. Recordemos hace tiempo que se le quitaron 3 ceros al peso, a la moneda mexicana. Es un acontecimiento que quedó grabado en nuestra legislación mexicana y que trajo como consecuencia que después se hiciera una norma, es decir, no podías poner nuevos pesos, simple y sencillamente tenías que decir pesos, y ahora quien diga nuevos pesos, bueno, entonces ya pertenece más bien a una fuente histórica, porque ya quedó atrás, pero en su momento fue real, en su momento se tenía que llevar a cabo. Otro acontecimiento importante que sucedió en el mundo es esta epidemia de la influenza. En todo el mundo había. Y se tomaron medidas en ese momento. Y se unieron fuerzas, varios países, de tal manera que al unirse forman una serie de vacunas para proteger a sus poblaciones. Así también fueron acontecimientos que impactaron determinadas sociedades.
¿Sabremos lo que va a impactar en algunos años a la sociedad? Todos presagian que sí. Realmente no lo sabemos hasta que suceda. Y se llevará entonces al Congreso y se dará a conocer a los legisladores o el presidente propondrá esa ley y de esa manera podrá llevarse a cabo esa norma jurídica que forma parte de nuestro derecho. Las fuentes históricas, documentos, inscripciones, papiros, libros que contienen una ley o conjunto de leyes, constituyen principios o información de otra época. Quiero pensar en algún momento sobre el documento que escribió Morelos, Sentimientos de la Nación. ¿Cuáles eran los sentimientos que tenía en ese momento la nación mexicana? Y me pongo a pensar por algún momento acerca del Congreso Constituyente. Ese Congreso que se reúne para poder formar y debatir sobre una norma jurídica. O el Congreso Constituido, ese Congreso que se reunió para hacer exclusivamente la Constitución. ¿Cuántas cosas y formas de pensar se dirimieron en ese momento? ¿Qué fue lo que dijo quizás el legislador que se sentaba a la derecha y el otro de la izquierda? ¿Todos estaban ordenados? ¿O solamente en esta época surgen revueltas y toman la tribuna y X y Y? ¿O ya habrá pasado antes? Todos estaban muy bien portados, sentados y decían, no, mire, yo considero que esta norma jurídica, o llegaban con sombrero de canasta y decían, pues nosotros tenemos hambre, en el campo está sucediendo esta situación, nuestras tierras nos las han quitado, los hacendados no nos dan, nos explotan. Yo quiero llegar a pensar eso. ¿Qué sucedía? ¿Había esa formalidad? Quiero comentarles a ustedes que uno de los juristas importantes en nuestro país, Ignacio Burgoa Orihuela, atendía mucho a esos pensamientos que tuvieron, esa serie de debates que hubo para poder formar una ley. Cualquier ley, decía cuáles eran la exposición de sus motivos. ¿Qué motivó esa ley? ¿Qué motivó que se creara un artículo primero, un artículo segundo? ¿Qué motivó que la educación fuera y se llamara de esa manera? ¿Por qué hay libertad de creencias? Mientras en algunos otros países dicen la religión que se va a practicar en este estado es tal. Y si no se practica esa religión, pues simplemente está en contra de la ley. ¿Qué llevó? Esos acontecimientos históricos forman la personalidad de lo que ahora somos. Cuando nosotros escuchamos, es un acontecimiento histórico, ya es antiguo, no le pongas atención. ¿De qué nos va a servir? De todas maneras, no, yo soy mercadólogo y a mí me interesa ahorita el marketing, la reingeniería y pues lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia que ahora rige este país. Vamos a la siguiente diapositiva. Las fuentes formales constituyen los procesos de creación de las normas jurídicas. ¿Cómo se van a hacer? Se pueden hacer mediante la legislación, legislare. Quiere decir que las dos cámaras se van a unir y van a debatir para hacer una ley. Voy a ir al pintarrón. Legislar es el conjunto de pasos a seguir para poder hacer una ley. Eso es legislar. ¿Quiénes legislan en nuestro país? El poder legislativo.
o el aparato legislativo? El Congreso de la Unión. Honorable Congreso de la Unión. ¿Y quiénes lo conforman? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Estas dos cámaras van a formar el Congreso de la Unión y a su vez son las facultadas para hacer leyes. En nuestro país, ¿quién más hace una ley? Pues basado en la organización del Estado, nadie más, solamente el Poder Legislativo, pero es a nivel federal. Y cada uno de los estados tiene su asamblea legislativa. Tiene la asamblea legislativa, la cual también va a legislar, porque recordemos que la República Mexicana está conformada por varios estados unidos en un pacto federal y cada estado es independiente. Por lo tanto, cada estado legisla de igual manera. Otra de las fuentes formales es la jurisprudencia. Esa prudencia que ya tenían algunos estudiosos, algunos ancianos, algunos doctrinarios en la antigua Roma, y estos doctrinarios daban a conocer su punto de vista. Y nos decían, existe jurisprudencia de tal manera que voy a dar a conocer ahora cómo debe interpretarse esta ley. Porque quizás los legisladores, pues, no conozcan bien el fundamento o sustento de una ley. No quiero decir que en este país suceda. Obviamente nosotros tenemos legisladores brillantísimos y otros abrillantados, pero de todas maneras hay legisladores que bien podrían pues hacer también otro tipo de actividades, no solamente legislar. Arduo trabajo, ardua carga. Nosotros lo vemos por televisión, ¿no? Cómo trabajan señores y señoras, llegan muy temprano, siempre asisten, están puntuales. Y en otros países puede ser que falten. Aquí nunca va a suceder eso. Voy a borrar ahora. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia es la resolución de 5 sentencias, 5 puntos de vista, 5 interpretaciones, 5 laudos, en un mismo tenor, en un mismo sentido, sin que en su momento haya uno en contra. Y la jurisprudencia tiene la fuerza de ley. La ley es la ley, quiere decir, está por arriba. La jurisprudencia simple y sencillamente nos va a ayudar a interpretarla correctamente. Quiere decir que es la prudencia del derecho para poderlo interpretar. Eso es lo que quiere y significa. ¿Y la jurisprudencia únicamente cuando se es jurisprudencia se puede utilizar? No, también se puede utilizar lo siguiente y voy a anotar. Las tesis aisladas o las tesis por contradicción. Quiere decir, no tienen el carácter de una jurisprudencia, pero también son utilizables. Las tesis aisladas solamente existe una autoridad federal que ha emitido esa resolución en ese sentido. Y por contradicción quiere decir que esta tesis aislada de esta autoridad federal se contrapone con otra, entonces se resuelve. Ejemplo, considero que en el derecho debe de existir otra rama más, no solamente público, privado, social, sino también la moral. Así resuelve quizás una autoridad federal. De facto, en el hecho no es así. Y otro tribunal señala y dice, no, se debe de extinguir toda cuarta rama del derecho. Entonces, surge una tesis por contradicción. Resuelve, a ver, ni este tribunal ni el otro. Resulta que se quedan las tres que estaban,
y no hay más. La jurisprudencia, ¿quién la va a emitir? Las autoridades federales judiciales. Es decir, está encargado el Poder Judicial. En la legislación era el Poder Legislativo. Y en la jurisprudencia existe la intervención del Poder Judicial, jueces, magistrados, ¿de acuerdo? Que van a intervenir jueces, magistrados, ministros, secretarios de acuerdo, que forman parte de ese Poder Judicial, actuarios, conciliadores. Todo este personal es del Poder Judicial. Quiero hacer una aclaración puntual en este momento. Muchos hemos pensado que la policía judicial, por tener ese nombre de judicial, pertenece al Poder Judicial. No es así. Pertenece al Poder Ejecutivo. Deviene del gobernador de algún estado o deviene directamente del presidente de la República. No es una autoridad del Poder Judicial. Es del Poder Ejecutivo, federal o local. ¿Por qué le pusieron judicial? Porque lleva actos de derecho. No sería correcto. De ahí que se haya modificado y que en gran parte de los países se le llame como policía investigadora, auxiliar, policía fiscal, policía ministerial. La costumbre es otra de las fuentes formales. La costumbre como esa repetición de actos continuos. La costumbre se puede hacer desde la familia. Una familia tiene por costumbre descansar los domingos. Otra familia tiene por costumbre descansar los días sábados. Otra familia tiene por costumbre trabajar 24 por los 365. Es más, esa es su costumbre. Hay familias para todo. Hay la costumbre de estar parado 10 horas diarias. Hay la costumbre de no estar parado y estar sentado. Ese tipo de costumbres que se practicaron en su momento en las familias han venido impactando grandemente a un grupo social. Hay pueblos que tienen tradiciones o costumbres. En nuestro país existen varias, y de pueblos indígenas y de pueblos no indígenas también. Hay la costumbre de celebrar cada día determinado una fiesta para una persona o para una deidad o para un grupo especial. Hay tantas costumbres que hasta hay día del abogado. Imagínense ustedes, hay día de esto, día del otro, porque es una costumbre. Hay día de la secretaria, hay día del trabajador, hay día hasta para celebrar el trabajo, es una costumbre. Y tal se ha hecho una costumbre que forma parte de nuestra legislación. Esa costumbre que en su momento se tenía de no trabajar el primer día del año, felicidades, se hizo ley. La Ley Federal del Trabajo señala que el día primero es un día inhábil. Y así sucesivamente. Entonces esa repetición de actos trae como consecuencia que se eleven a un carácter de ley. Al elevarse a ese carácter de ley, forman parte del derecho. ¿Cuántas costumbres conocemos? Muchas. O tal vez vivamos en hábitos y costumbres continuamente que no nos hemos fijado que esas ya son parte de las normas jurídicas, son parte del derecho y que se aplican continuamente y que tienen validez y que de no aplicarse, simple y sencillamente, no son válidas. Una costumbre peculiar que también tenemos, no solamente en nuestro país, también en otros países, es que las mujeres tienen que caminar a 3 metros atrás del varón cuando van en la calle. En la casa yo no entenderé muy bien esta regla, porque si es un espacio muy pequeño y a 3 metros, pues se tendrá que entonces que salir con el vecino o la vecina, y ahí surgiría otro problema. Pero si va en la calle, no es posible que la mujer vaya adelante, es mal visto. Y en algunos otros países está hasta prohibido. Entonces es una costumbre que ha venido dándose. También existe la costumbre de que se tenga que orar,
quizás por los alimentos antes. Y hay otros que tienen que empezar a comer y después oran. Y otros que no oran. No, pues yo ya comí, y qué bueno, y que no me haga daño. De tal manera que esta serie de costumbres que surgen desde la familia van impregnando a la comunidad. Y también es una fuente del derecho. Si se va a celebrar un contrato y ustedes como mercadólogos llegan a un lugar determinado y quieren implementar una técnica de venta, y si las costumbres del pueblo no lo permiten, no lo van a hacer, porque además su producto o servicio no va a tener el impacto que se requiere y no se los va a permitir la sociedad, aunque sea legal, aunque sea un acto que va a traer un gran impacto o derroche económico. Simple y sencillamente, en este pueblo no se hace. Aquí no se puede. Aquí usted no puede venir con sus cámaras, usted no puede venir con micrófonos, usted no puede filmar a nuestras mujeres, usted no puede decir tales o cuales palabras, usted no puede entrar al pueblo. Sucede, no solamente en este país, también en otros lugares del mundo. Otros dos aspectos importantes sobre las fuentes formales, que no son consideradas como tales, y como ya lo dijimos antes, en el derecho, la opinión es de unos juristas y otros juristas. A mí me interesa saber su opinión. La doctrina, que es esos pensamientos que se plasman en un libro, dan a conocer e interpretar de manera correcta o incorrecta sobre algún tópico. ¿Todos los que hacen libros son doctrinarios? Entonces tendremos algunas celebridades, ¿no?, que hacen doctrina también y nos dan hasta consejos de cómo hacer en nuestra vida diaria para X o por Y. Gente del medio artístico que también puede escribir y hacer doctrina. Sí puede hacerse la doctrina, porque es la forma de pensar de cada uno de nosotros. Es la forma en la que uno va a interpretar un acontecimiento de manera seria. Claro que no todo lo que se escriba va a tener el carácter de derecho, pero existen estudios serios, existen doctrinarios, valga la redundancia, que se dedican a dar su opinión tomando en cuenta un grupo de opiniones para que ésta se escriba y se transcriba en un libro, en un documento electrónico y se dé a conocer. De tal manera que también se forma doctrina. ¿Y esta doctrina es tomada en cuenta por las autoridades? Claro que sí. Sobre todo en el ámbito federal. Quiero comentarles que existen sentencias, sobre todo en materia de amparo, que no solamente señala lo que está establecido en la ley, también se señala jurisprudencia y se acompaña de doctrina. El hacer una demanda de amparo, por ejemplo, que nosotros hemos escuchado, solicitó un amparo para evitar una detención o un amparo porque la sentencia no le favoreció, es bueno usar la doctrina, porque de esa manera se ayuda a la mejor interpretación del derecho. Quizás una ley sea muy obtusa, una ley muy rebuscada, una ley que tenga conceptos muy cargados, pero a través de la doctrina, de manera dogmática, se nos va enseñando. ¿Puede formar parte de la doctrina una exposición con diapositivas? Claro que sí, son estudios. ¿Un documento guardado quizás en PDF? Claro que sí. Sí puede hacerse doctrina de igual manera. Es importante conservarla, porque los estudios son serios. No tenemos que ir a una editorial y pedir permiso y, registrar nuestros derechos y esperar a que lo hagan, etcétera. No, nosotros podemos formar doctrina. Como mercadólogos, también se puede hacer doctrina. ¿Cuál es mi punto de vista respecto a este tópico? ¿Cuál es mi punto de vista respecto a las fuentes del derecho? ¿Qué me sirve y qué no me sirve en mi carrera? Yo puedo hacer doctrina, claro. Todos podemos hacer doctrina. El tema podrá para algunos resultar un tema superficial,
pero quizás para otro grueso de la población un tema sumamente importante. Esto para que se haga doctrina, porque esa es una de las formas en las que se va a interpretar correctamente lo que está sucediendo. ¿Quién más sabe de lo que sucede que nosotros mismos que lo vivimos? Quizás el poder legislativo, quizás las cámaras, pareciera que no se encuentran tan accesibles. Quizás los ministros, los magistrados no sean tan accesibles. No podamos llegar y decirle, señor magistrado, ¿sabe qué? Lo que pasa es que en mi empresa está sucediendo este problema y usted no ha legislado. Y usted, pero oiga, yo no legislo porque es el... bueno, entonces usted no ha hecho bien la jurisprudencia que le corresponde hacer. Oiga, pero es que pues no hay resoluciones en ese tipo. Por eso piénselo. Entonces, nosotros a través de la doctrina podemos hacerlo. Podemos dar a conocer esa forma de pensar. Y como habíamos mencionado, también otros autores señalan que la jurisprudencia pues simplemente no tiene nada que ver. Ya vimos que sí, porque en esa se basan algunas resoluciones. Se basa en la ley, pero se apoya en la jurisprudencia. O simplemente cuando existe una laguna en la ley, se apoya en la jurisprudencia. Tenemos los dos puntos de vista en nuestra diapositiva. Del lado derecho, cuando toman en cuenta estos tres factores, y del lado izquierdo, cuando dicen que la misma jurisprudencia no tiene el valor. Para que exista la costumbre, debe de haber dos elementos. El objetivo material, que es la repetición de un acto o de un comportamiento. Quiere decir, yo voy a caminar y empiezo a caminar. Todas las mañanas camino, así como 15 minutos. Y vuelvo a regresar y vuelvo a caminar. Entonces voy a volver a caminar. Y otra vez, y vuelvo a hacerlo. Entonces hay una repetición continua de ese acto. Este es un ejemplo muy sencillo, el caminar. Entonces, yo tengo el hábito de caminar todas las mañanas 15 minutos, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Pero, si lo elevamos a otro acontecimiento social, esto es la repetición constante de que los niños en la mañana tengan que ir a la escuela. La repetición constante que sea a las 8 de la mañana. La repetición constante de que tengan que estudiar durante la niñez. La repetición constante de que la mujer en algún tiempo se quedaba en casa. La repetición constante de que la mujer estaba a cargo del cuidado de los hijos. La repetición constante de que el hombre era el único que tenía que trabajar. Esa repetición constante de actos trajo en su momento la creación de leyes. Tiempo atrás se pensaba que únicamente la que tenía que recibir una pensión alimenticia era una mujer, porque ella se dedicaba al cuidado del hogar y de los hijos. No es así en la actualidad. Un varón puede solicitar el pago de pensión alimenticia. Claro que sí, claro que lo puede solicitar. ¿Es legal? Siempre ha sido legal, que no era una costumbre hacerlo. Era una costumbre saber que la violencia intrafamiliar, la víctima era la mujer. La mujer era golpeada. La mujer era subajada. La mujer era una persona más frágil dentro del grupo familiar. Ahora no es así. Los hombres también son víctimas de violencia intrafamiliar. Un varón también puede ser víctima de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia económica. Sí, puede serlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que por costumbre el hombre tiene que aguantarse. Es que por costumbre no debo de llorar. Es que por costumbre yo no puedo ser más débil que una mujer. Es por ello, o sea, es ese acto que aun y cuando se presentaba, por costumbre se seguía haciendo, por eso no denunciaban. Pero sí existe, y en varias partes del mundo, y va creciendo la violencia hacia el varón. Es un acto que se está repitiendo constantemente. Vamos a ver el segundo factor que es importante para la costumbre. Es un elemento subjetivo o formal, la convicción de obligatoriedad que existe frente al comportamiento, la opinio iuris. Yo estoy convencido que lo que estoy haciendo debe de ser. Yo estoy convencida de que es bueno que me levante temprano. Yo estoy convencido que todos los trabajos tienen que iniciar a las 9
a las 8, a las 7 de la noche, bueno, de la mañana. Estoy convencido que a esa hora tienen que ser. Entonces, no solamente es de que yo repita el acto, también es de que haya convencimiento para llevarlo a cabo. Si yo no estoy convencido, simplemente no lo llevo a cabo. Por eso es de que los hábitos se hacen con el paso del tiempo. Pues sí, no solamente con el paso del tiempo, sino también se hacen cuando yo tengo el convencimiento que es un buen hábito. Hay hábitos de todo. Y dice un adagio, ¿no? El hábito no hace el monje. O sea, el hábito no hace una costumbre. No porque tengamos por hábito hacer alguna cosa, sienta la obligatoriedad de llevarlo a cabo. Vamos al siguiente tópico. Ley, resultado del proceso legislativo, y tenemos una fotografía en donde se lleva a cabo la reunión de los dos congresos, que es el Honorable Congreso de la Unión, que ya platicamos en su momento y ya afinamos algunos detalles y hablamos sobre el trabajo tan arduo que hacen nuestros legisladores mexicanos para llevar a cabo ese sentimiento, para llevar a cabo que la ley se cumpla. Ya lo veremos próximamente y veremos, ustedes verán los noticieros, ¿no? Cómo trabajan arduamente. Yo no les puedo decir nada más de esto. En cuanto a la jurisprudencia, bueno, tenemos una fotografía también que aparece sobre la Corte y, bueno, quiero comentarles algo. La Corte es uno de los edificios que, además emblemáticos en nuestro país, es uno de los edificios mejor organizados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene personal sumamente capacitado para poder acudir ante él. Tiene personal capacitado para poder dirimir y grandes juristas han impactado con su doctrina justamente a varias naciones, no solamente nuestra nación, varias naciones. Tenemos jueces altamente calificados, no todos son tan descalificados. La jurisprudencia realmente se hace pensando en los aspectos íntimos de la ley. Se hace pensando en cómo le digo de una manera más fácil tanto al ciudadano, o le digo de una manera más fácil al jurista, o le digo más fácil a cualquier otro profesionista cómo debe de interpretarse la ley. Cuando a veces leemos una jurisprudencia, pareciera que nos están hablando en otro idioma, pero si vamos entendiendo cada uno de los conceptos, veremos que nos lleva de la mano, poco a poco. Sería bueno en alguna ocasión visitar la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entrar al link de use. Este link aparece en jurisprudencias y podemos ver que desde 1917 hasta la fecha actual se siguen haciendo jurisprudencias y que hay conceptos que no han cambiado y que hay conceptos que no se han moldeado y otros han ido revolucionando. La doctrina, como ya lo dijimos, aparece una fotografía ahí con algunos libros. Estos libros son para dar a conocer que se pueden escribir y se pueden publicar y se puede adquirir de alguno u otro, de una forma. Pero en cuanto a la doctrina, quiero comentarles que es importante que todos en este país empecemos a escribir. Hay apuntes de algunos juristas que se venden y hay editoriales que los publican y los dan además caros. ¿Por qué no hacer nuestra propia doctrina y mandarla a través de este medio, a través de Internet? ¿Por qué no hacerla? ¿Por qué no impactar con nuestra forma de pensar a otras naciones, a otras poblaciones? Lo podemos hacer. De hecho, esta es una de las mejores maneras de poder entender que efectivamente la doctrina funciona. Estamos formando parte de la doctrina. Estamos formando parte de la nueva enseñanza. Esto también es doctrina y esto también es parte del derecho. Los principios generales de derecho, estos también son considerados por nuestra legislación. ¿Y qué características tienen? Bueno, son en forma de aforismo.
en los cuales se puede apoyar el juzgador para resolver las controversias que no tienen solución en las normas. Uno de los principios es, primero en tiempo, primero en derecho. Primero en tiempo yo lo hice y tengo y me asiste el derecho. Como si estuviéramos jugando unas carreras y yo llegué primero, yo soy el ganador. Sí, yo hice primero esta acción, por lo tanto me asiste el derecho. Otra es, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Lo hemos escuchado, nuestra Constitución también lo manifiesta. Me juzgaron por un delito y ahora me quieren juzgar por el mismo. No, no se puede. Y el que afirma está obligado a probar. Yo afirmo que me fueron robados determinados objetos. Yo afirmo que tiene la obligación de dar cumplimiento al contrato. Aquí está el contrato. Pruebo a través del contrato. Las ramas en que se divide el derecho objetivo y son el público, que en su momento habíamos mencionado, que es el estado de la cosa pública según Ulpiano. El derecho público consiste en la relación que tiene el Estado entre sí o el Estado con un particular. Y entre ellos encontramos el procesal, penal, constitucional, amparo, internacional público y o administrativo. Público porque interviene una autoridad junto con un individuo. El privado, que es la relación entre esos particulares, un ciudadano con otro ciudadano, y dan lugar a la creación del derecho civil, mercantil, internacional, privado. Y se centra en el individuo. Hay facultades y prevalece la voluntad entre las partes. Y otra es el social. Va a atender a grupos sociales vulnerados, como son los trabajadores, como son algunos trabajadores, y ver la forma en que estos tienen seguridad social o simplemente en el derecho agrario, y evoluciona según las necesidades sociales. Las fuentes de información que aparecen en este momento, y como podemos ver, el derecho tiene diferentes ramas. Pública, el tópico importante a recordar aquí es que es la relación del Estado con los particulares, privado entre los particulares, y social, como lo dijimos al inicio, que algunos juristas piensan que es rama del derecho público porque atiende a grupos vulnerables, como el derecho agrario o el derecho laboral, que ahora se ha moldeado y se seguirá modificando poco a poco. Hasta ahora tenemos estas 2 ramas y innovándose con la tercera, que es el derecho social. Y poco a poco va a seguir evolucionando y quizás solamente queden una o quizás sigan existiendo 2 y no se tome en cuenta la tercera. Para nuestra actividad es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. Saber cuáles son las fuentes del derecho. 1. Saber cuál es el aspecto principal de las ramas del derecho público y privado, y si consideran que el social también es una de las ramas. Su propia opinión y su propia definición de derecho. Con estos 3 puntos es importante tomar en cuenta para poder realizar la actividad de esta sesión. A nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su atención.